Porque el trabajo de los guionistas merece ser reconocido. Porque el cine, como hoy lo conocemos, no existiría sin la pluma de los escritores. Porque la invasión de guionistas ha comenzado. Y tú ya eres parte de ella. Te damos la bienvenida a la segunda edición del Festival de Guión en Línea. Te esperamos en Filmadores. Hola, muy buenas noches a todos los que están aquí ya presentes, los que están aquí en fila, haciendo, esperando el momento para conectarse. Ya estamos teniendo ingreso a nuestra sala aquí en YouTube. Quiero darle la bienvenida a todos aquellos que se están conectando por primera vez, los que no estuvieron el en vivo de la semana pasada con Claudia. Y quiero que mientras que está la gente reportándose y escribiendo de dónde se está conectando, escriban de dónde nos están viendo eh, y interactuar. Recuerden que esta noche estamos con Rafael Martínez, que vamos a estar compartiendo de cómo escribir buenos diálogos en nuestras historias. Vamos a aprovechar de exprimirlos, de sacarle la mayor información posible. Y te doy la bienvenida, Rafa, te doy la bienvenida, Mario, en esta noche. ¿Cómo están? Hola amigas y amigos de Filmadores, muchas gracias John. Pues quiero darles la bienvenida a todos las personas que nos acompañan a la segunda edición de Invasión de Guionistas, el Festival en Guión en Línea de Filmadores, y a nuestra segunda plática donde vamos a estar hablando sobre distintos temas de interés para las personas que quieren hacer guión, que quieren aprender a escribir guión para cine. La idea de estas pláticas es difundir las técnicas y herramientas que los guionistas profesionales tienen para ayudarnos a nosotros a escribir mejores películas. Como ya dijo John, el día de hoy nos acompaña un invitadazazazazo de lujo que es un gran compañero, amigo y colega guionista, con quien vamos a hablar sobre cómo escribir buenos diálogos. Él es guionista, director, promotor cinematográfico, Rafael Martínez García. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues muchas gracias, Mario, gracias, John. Gracias a la gente que nos está viendo. Pues nada, vamos a platicar de un tema muy interesante que particularmente he notado que hay mucho interés alrededor de este tema en guionistas o gente que empieza a escribir cine. Entonces, pues nada, a ver qué, qué tanto podemos no sé cómo resolver respecto al gran misterio de escribir diálogos en el cine. Pero sí, muy contento, muchas gracias por la invitación. Va a estar bueno, Qué Rafa, no te bueno. preocupes. Saludamos a las personas que se están ahí conectando. Saludamos a Cine y Series en Cuarentena. Bien ahí. Hola, Saludamos a Juan Pablo Machado. Hola Juanpa, ¿cómo estás? hola. A Rafael Portogil nos está saludando desde Cartagena de Inda. Eche hombre, no joñe. Tengo amigos costeños. Para los que no saben y los que nos están viendo por primera vez, bueno, yo soy de Colombia, estoy radicado en Chile, así que modismos puedo tener por todos lados. Y vamos Mario, entrando de pronto en terreno. Las personas, vamos a explicar un poco la dinámica de esta noche, por si de pronto no la tienen clara. Mientras que estamos conversando con los chicos, eh, también pueden ustedes hacer los comentarios, pueden escribirnos, pueden hacer sus preguntas, vamos a estar respondiendo. La idea es de que interactuemos junto con Rafa y como les decía al inicio, de poderlos exprimir lo más que puedan para que puedan ustedes dejar despejar toda duda. Y se siguen sumando los saludos, se están conectando desde Ciudad de México. Hola RJ, a Rafael Porto, ahí está Rafa, Eche, a Paula Bautista, también de Ciudad de México, y ahí se están conectando los carnales. Ok, Pues saludos. bueno, Gracias. igual gracias a ti, John, por siempre estar aquí echándonos la mano y por ser parte de esta iniciativa. Y pues antes de empezar, Rafa, ¿nos puedes platicar un poco sobre tu trabajo?
qué es lo que has hecho, qué es lo que estás haciendo ahorita y cuáles son tus planes a futuro para que la gente que no te conoce ya te empiece a conocer. Ok, pues soy guionista, pues guionista y a veces director, mayormente guionista, o por definición guionista que a veces dirige, ¿no? De formación también guionista, estudié guión de cine en el CCC, en el ya lejano 2014, 2015, de ahí egresé del curso de guión cinematográfico del CCC. Pues nada, he escrito y dirigido ya varios proyectos, ¿no? Un par de proyectos de documental, la mayoría cortometrajes de ficción. Un poco, no sé, igual pueden encontrar por ahí algunos de los últimos que he hecho hasta ahora. En 2017 hice un corto que se llama El Fin, que estuvo en varios festivales de cine, lo encuentran en Cinépolis Click y está en el canal de YouTube del Festival de Cine de Morelia. Y luego hice El amor dura 3 meses, que es un corto al que también afortunadamente le fue bastante bien en varios festivales de cine y ganó un premio Ojo de la sección Michoacán en Morelia y una mención especial en el Festival de Guanajuato. Ese corto lo pueden ver en Filmin Latino, El amor dura 3 meses, y en YouTube también lo pueden ver. Pues no sé, y este año extraño hicimos un experimento llamado Alina 18, que es un mediometraje, una película de 30 minutos que hicimos en el confinamiento, pero que no habla sobre la cuarentena, no habla sobre esta pandemia, no habla sobre nada de lo que nos aqueja en este momento como sociedad, simplemente el modelo fue realizado a distancia, entonces es una historia completamente aparte a lo que vivimos hoy en día, pero pues igual si quieren asomarse a verla, es una película que hicimos para YouTube directamente, se llama Alina 18. Pues eso, a principios de este año dirigí mi ópera prima, que también escribí yo, se llama 90 días para el 2 de julio, que está en etapa de postproducción. Estamos ya tratando de cerrar un corte, yo creo que en un par de meses. Si la filmamos es en enero, antes de que todo el panorama cambiara, nos dio chance de filmarla. Una película muy pequeña, completamente independiente, con un crew y un cast maravilloso. Entonces, pues en eso andamos, en postproducción. Y he escrito y asesorado guiones, pues un montón más, ¿no? También por ahí hay un par de películas, bueno, una película particularmente como ya mucho más grande, de la que ya les contaré después cuando se pueda, yo creo, que saldrá pues más es una comedia romántica más del terreno comercial, ¿no? Que es muy divertida, la verdad. Y bueno, soy asesor de guión de varios guionistas, directores, ¿no? Y doy clases en el CCC y en la Escuela de Escritores de México de guión. Pues yo creo que eso principalmente. Algunas cosas más. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Así es. Pues bueno, vamos a empezar a darle. Cuando estábamos pensando en hacer esta conversación y salió el tema de diálogos, inmediatamente vino a mi mente el nombre de Rafa, porque ya lo podrán ver cuando se acerquen a su trabajo. El tipo escribe muchos diálogos y los escribe bastante bien. Y es una rareza que creo que en el cine mexicano, por lo menos ahorita o en mucho del cine mexicano que se ve, es una rareza y es algo que debemos apreciar, unos buenos diálogos. Bueno, por eso es por lo que Rafa está aquí y aparte porque nos cae re bien. Y pues ya, para empezar el tema, Rafa, ¿qué elementos debe tener un diálogo para ser considerado un buen diálogo? Ok. Híjole, hay Nos fuimos tantas... directamente al hueso. Ya sé, así de, oye, cuéntanos todo y gracias, buenas noches. Bueno, en realidad quisiera partir de una... Bueno, no sé si después sea el momento de llegar a este tipo de aclaraciones, pero hay que saber que cada una de las películas que hacemos tiene naturalezas distintas, ¿no? Entonces el cine es completamente vasto, variado, ¿no? Como que no hay ningún parámetro, ¿no? O sea, el cine, yo siempre lo digo, son muchos cines, entonces las películas son muy diversas.
Entonces, hay un cine que requiere mucho más atención a los diálogos que otro, ¿no? Hay cine que prescinde del diálogo, que simplemente en términos formales y de la historia que está tratando de retratar justamente el diálogo no hace más que estorbar, ¿no? En cambio, hay otras historias que tienen muy en su naturaleza el que sean dialogadas, ¿no? Tiene que ver con respetar eso, principalmente, con saber entender que mi historia requiere que haya diálogos, o no, puede ser que no, ¿no? También hay otro camino. Cuando sabemos que nuestra historia requiere diálogos y que los personajes tienen que interactuar a partir de lo que se están comunicando, lo que se están diciendo, y ya tenemos como asumida la idea entonces de que me tengo que enfrentar a un tipo de escritura cinematográfica que requiere mucho de escribir buenos diálogos, ahí sí ya voy como a respuesta de lo que estás diciendo, que deberían tener principalmente lo que, digamos, es una respuesta muy sencilla. Necesita tener aquello sin lo cual no hay drama, que es conflicto. La única forma en la que el diálogo va a funcionar realmente es cuando encierra en sí un conflicto. Es decir, un diálogo, digamos, en su término o en su forma más pura es un debate de ideas entre dos personajes, por lo menos. Puede haber muchos más, se les pueden sumar más a la discusión, pueden interactuar otros, pueden irse unos volviendo, no sé, mil cosas, ¿no? Pero en esencia tendríamos a dos personajes platicando, conversando, discutiendo sobre algo a partir del lenguaje hablado, ¿no? De lo que dicen y lo que expresan. Lo que tiene que haber ahí es un conflicto. Uno de los personajes quiere algo y el otro quiere otra cosa, o quieren lo mismo pero por medios distintos o por razones distintas. Entonces, la posibilidad de que haya encerrado un conflicto en el diálogo permite que este avance y entonces lo vuelve dramático y por tanto lo vuelve acción. Entonces, lo mejor que nos puede ocurrir con una escena de diálogo es que encierre conflicto y que haya acción. Es decir, en el momento en que nosotros nos quedan claras las intenciones de uno y del otro y los ponemos a buscar ambos lo que quieren a través de lo que se dicen, estamos ahí, ¿no? Digamos, el espectador está enganchado, sabe como, ¿no? Como que le encuentra un sentido a lo que está viendo y escuchando, y entonces se compromete con la historia. Entonces, ese es como el resultado digamos, tener claro ese conflicto nos da como resultado de entrada una historia que tenga buen diálogo, y por tanto drama, y por tanto acción, y pues que nos tenga enganchados, ¿no? Siento que se me está escapando algo que iba a decir, ya estoy mal, pero bueno. No te preocupes. Ahorita estabas diciendo una cosa súper interesante que lleva a una pregunta que tenía un poco más adelante, pero creo que es pertinente comentarla ahorita. Generalmente se dice que el cine es acciones. Sí. Y he leído mucho que el diálogo es anticinematográfico, porque es como toda esta onda de las talking movies o talking heads, ¿no? Como este tipo de cosas. Pero me gustó mucho lo que decías, que un buen diálogo se puede traducir en una acción. Claro, tiene que traducirse en acción. Los personajes de entrada son acción. Y es algo que tenemos que saber, ¿no? El personaje en cine está definido por lo que hace, ¿no? Puede compartir objetivo y motivación con algunos otros personajes en el mismo universo, pero lo que acaba por definirlo como personaje es lo que decide hacer para obtenerlo, ¿no? Esa es la definición de personaje. ¿Qué lo vemos hacer por obtener su objetivo? Entonces, ese hacer se puede transformar en una escena de diálogo. Es decir, el personaje tiene que conservar su trabajo. Por tanto, tiene que entrar a la oficina del jefe y decirle por qué necesita quedarse con ese trabajo y quizás con ese diálogo, digamos, con esa negociación, cortar las cabezas de 2 empleados más. Ahí hay conflicto, ahí hay acción, ahí hay diálogo, ahí hay drama. No necesitas mucho más, ¿no? O sea, digamos, ese simple elemento nos permite que la historia, digamos, incluso con el mejor de los casos es que ese mismo diálogo, esa escena hipotética que estoy planteando, sea resuelta con una inventiva visual, ¿no? Es decir, Fincher hace eso muy bien, filma diálogos sin que aburra, ¿no? Sabe cambiar el emplazamiento, la angulación, narrar a partir de todo eso y no limitarnos a campo contra campo, ¿no? Que no está mal. Aún si nos limitamos a campo contra campo, la sustancia del texto, la sustancia de ese diálogo tiene que ser suficiente para que nosotros sepamos que algo está ocurriendo, ¿no?
Ya me acuerdo del otro que iba a decir. El tema del conflicto, que quede claro en el momento en que detonamos una secuencia de diálogo, nos permite jugar con el elemento, no jugar, nos permite darle entrada al elemento más importante para que una secuencia de diálogo funcione, que es el subtexto. El subtexto lo es todo, ¿no? Todo lo que no se dice y lo que está enterrado debajo de lo que los personajes están diciendo es la clave de que una escena de diálogo funcione. Y la forma en la que el subtexto queda claro es si las intenciones de los personajes y por tanto el conflicto queda claro de entrada. Es decir, la escena hipotética de nuevo que acabo de plantear, personaje necesita defender su trabajo frente a su jefe, ¿no? Y eso conllevará a que sus dos mejores amigos pierdan su chamba, pero él conserve la suya. Y es una situación dramática, es una situación de conflicto en la que, digamos, el personaje va a salir de esa puerta viendo triunfado o fracasado, ¿no? Entonces, si esos, los gringos le llaman stakes, si esos riesgos quedan claros al principio de la secuencia, toda la secuencia va a ser tremendamente tensa y los espectadores, por más que sea un criss-cross o un two-shot muy fijo, va a haber drama y va a haber acción y va a haber emoción y por tanto el público va a estar involucrado a pesar de que le quitemos la parafernalia visual, ¿no? a la situación. Justo esa era mi siguiente pregunta sobre el subtexto y yo dije, eso fue lo que se le fue al Rafa. Sí. Sí, pero bueno, pasamos a la siguiente pregunta. La verdad es que se me hace súper interesante como toda esta concepción de que el mismo personaje es una acción y como todos los ejemplos que habías puesto, porque como te decía, es bien común que por lo menos en manuales de guión o generalmente cuando estás aprendiendo a dirigir, te digan, no, diálogos no, los diálogos son lo último, deben ser palabras sin sentido que salgan de la boca de los personajes mientras sus acciones sean las que dicen todo, ¿no? Pero me gusta mucho esta filosofía con la que lo estás abordando, con la que abordas los diálogos. Ahora, Rafa, ¿cuáles son los principales errores que tenemos al escribir un diálogo? Ok, voy a detenerme un poco antes en lo que estás planteando porque creo que eso amerita una reflexión importante y después definitivamente te respondo. ¿Qué pedo conmigo? Ya son las... Mal diálogo. Por ejemplo, ese es un gran ejemplo. Lo mejor que tienes que hacer para responder algo es show, don't tell, así es que yo con mi error ya ejemplifiqué muy bien. No, el tema del lenguaje, eso es algo que se dice un montón. O sea, hay una razón sinceramente valiosa por la cual al principio la idea es despojarnos del diálogo y es descubrir el lenguaje. O sea, si nos distraemos por lo que los personajes dicen, no nos adentramos en la lectura, ¿no? En la lectura, digamos, en la decodificación del lenguaje. Es decir, nos estamos fijando en lo que los personajes dicen y no en cómo está narrado a través de la cámara. Entonces, prescindir del diálogo en un primer momento, para los primeros ejercicios, ¿no? Nos permite fijarnos, es un poco un proceso de entrenamiento del ojo, ¿no? Nos permite fijarnos en el montaje, en qué dice un plano, desde su composición hasta su altura de cámara, hacia su angulación y ¿no? Su proporción de aspecto, bla, 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 ¿no? Todo un montón de cosas que tienen que ver con el lenguaje. Entonces, claro, lo que funciona bien en un primer momento, tratar de narrar con el puro lenguaje, ¿no? El cine puro, el cine silente, ¿no? Que no mudo, porque los intertítulos tienen diálogos de todas formas, ¿no? Expresiones, bla, bla, bla. Entonces, funciona en ese sentido, claro que sí. Y eso nos ayuda a que cuando nosotros decidamos ser unos cineastas, digamos, ser realizadores de películas muy dialogadas, ese lenguaje está en función del diálogo, es decir, que eleve la riqueza dramática del diálogo. Al elegir la cámara, repito, en cierta angulación, en cierto tal escala tal nivel de plano en vez de este otro, por las implicaciones dramáticas de lo que se está diciendo, ¿no? Entonces, claro que es un proceso que recomiendo y que hay. Eso justamente permite que alguien como Fincher filme los diálogos de una forma magistral y que corte a un two-shot cuando es necesario involucrar a dos personajes en un mismo espacio, los divida cuando la conversación se vuelve, digamos, propiamente los divide, ¿no? En términos dramáticos.
etc., etc. Ahora, errores, porque errores comunes y demás. Híjole, es que hay varios. Yo quizás tendría que, se me van a escapar varios, o sea, he hecho el ejercicio en algún momento de enumerarlos, porque también te enfrentas mucho a eso leyendo, ¿no? Leyendo guiones. Y ya luego, digamos, todos nos sentimos los mejores guionistas cuando leemos otros guiones y damos comentarios. Creo que es un meme de filmadores, y ya cuando nosotros nos toca escribir ya somos completamente inútiles y se nos olvida absolutamente todo eso. Pero me refiero a este tipo de cosas, son mucho más fáciles de identificar cuando leemos otros guiones, por tanto, recomiendo que lean otros guiones también para saber cómo funcionan en ese sentido. Pero bueno, uno de ellos muy básico es reiterar la información de la imagen. Es decir, si algo ya fue mostrado en la imagen, los personajes no lo mencionan. O sea, no hay por qué reiterar información. No tienes por qué decir, se me hizo tardísimo, ¿sabes? Se me hizo muy tarde, el camión venía lleno. Si ya vimos todo eso, el personaje no lo dice, o es un ejemplo malo quizás, pero, pero hay un montón de cosas que si ya quedaron claros en la imagen, que ya quedaron claros sin que el personaje lo exprese, reiterar informaciones como ojo, esto no se hace. Otra cosa es que no haya una idea, es que este es otro tema como amplio, pero hay una idea en contra de lo que son, de los diálogos que informan, ¿no? Los diálogos informativos. Yo lo que creo es que todos los diálogos son informativos, porque todos los diálogos entregan información de personaje, de carácter, de un montón de cosas que van a evolucionar adelante en la trama. Es decir, en los diálogos estamos, por supuesto, entregando información al público de quiénes son estos personajes, qué quieren, qué buscan, qué necesitan, cómo se expresan, hasta dónde van a llegar por obtenerlo, ¿no? Hay un montón de información, incluso del contexto de la historia, y mucha información se entrega en los diálogos. Lo que no se vale es ser explicativos sí, como digamos, los diálogos que están dando información descaradamente para el público, esos son un error también muy común. Los personajes tenemos que intuir que tienen ya establecida una relación previa, es decir, hay una relación de cotidianidad. Si son, por ejemplo, los personajes de esta empresa hipotética, de la escena que planteé hace rato, son personajes que conviven todos los días en un mismo espacio, ¿no? Entonces hay chistes locales, hay información que ya se saben entre sí y solo se limitan a entregarse nueva información. ¿Cómo te fue? Mal. No quiero hablar de eso. Nos vemos en la noche, sí, ya sabes dónde. Punto, ¿no? Hay una cotidianidad entre ellos porque que tiene que quedar clara en el diálogo, ¿no? Es como justamente pulir todo eso. Un diálogo explicativo sería, ¿cómo te fue con el jefe? ¿Le dijiste que te quieres ir? ¿No? No pude. La verdad es que alguien entró antes de mí y ya no pude decir nada. Eso, por ejemplo, también sería reiteración de la escena si ya vimos eso, ¿no? Bueno, nos vemos esta noche donde siempre, en el bar de Mou. O sea, ya hay una dinámica clara de que donde siempre es un bar, ¿no? Entonces, posteriormente veremos ese bar y en una escena se desarrollará ya. No hay por qué informarla, no hay por qué explicar, ¿no? Entonces, los diálogos que explican descaradamente información que tendría que haber sido ya asimilada por los personajes por su cotidianidad, pero que lo único que están haciendo es decírselo al público, son otro error común, ¿no? Otros errores, para tratar de ir un poco más rápido, que sean muy largos. La esencia del término diálogo es eso, un diálogo, es un ping-pong de palabras, yo digo esto y el otro personaje lo remata con esto y luego evoluciona hacia otra cosa, ¿no? Es decir, hay una conversación. Y otro como error que suele pasar son bloques de diálogo muy grande que en realidad solamente son como personajes haciendo monólogos internos, ¿no? Lo cual no funciona muy bien en el territorio de lo cinematográfico, ¿no? Hay una convención cinematográfica que de entrada es un poco más naturalista, ¿no? Entonces, se siente raro que los personajes hablen demasiado, o sea, hablen demasiado y de forma muy, muy articulada, ¿no?
Otra cosa que justamente que pasa es que los personajes hablan de formas que no asociamos a la realidad. Es decir, las personajes hablan como la gente no habla, ¿no? Utilizan expresiones muy elaboradas que son como suelen venir de una traducción del diálogo literario o incluso a veces teatral, muy directamente a la pantalla y no funcionan en la pantalla, ¿no? Personajes que hablan como demasiado o de forma muy elaborada o utilizan, no sé, conjugaciones y palabras que que incluso yo me he encontrado, yo me edito mucho antes de entregar un guión, o sea, yo repaso los diálogos muchas veces y le doy la vuelta a ciertas palabras, ¿no? Eh, Tendré que decirle mañana a mi madre, o sea, no es un diálogo como que funcione, ¿no? Claro. Mañana le voy a decir a mi mamá, o sea, o mañana le digo a mi mamá, ¿no? ¿Sabes? O sea, hay forma como de volverlo más natural. No sé, pues híjole, es que hay un montón, no se me ocurren ahorita más, pero igual se me van a ir ocurriendo más, pero por el momento ese tipo, que reiteran la imagen, algo que ya se vio, lo estén diciendo los personajes, no hay necesidad, que haya información descaradamente entregada al público y que no haya como una idea de una cotidianidad real entre los personajes, y que sean bloques muy largos de diálogo, ¿no? Que entreguen la información como que el personaje en una sola línea de diálogo quiera decir todo, en vez de tratar de sacarle información, ¿no? Es que su interlocutor le saque información, ¿no? ¿Qué te estoy diciendo y qué no? La otra cosa es la carencia de subtexto, que la carencia de subtexto definitivamente viene en relación a lo explicativo, ¿no? Es decir, si el personaje está diciendo todo de entrada y no está permitiendo que nosotros, no sé, descubramos otras cosas a través de lo que están ocultando, ¿no? Le quita mucha, no sé, mucha sustancia. Ya. Bueno, amigos, decidimos dejar la transmisión en vivo por un momento y ahora estamos aquí en esta grabación para continuar con la transmisión Diferido. ¿O en cómo? diferido, esa era la palabra. Y bueno, en el momento que salga, pues queremos no desaprovechar a Rafa, todo lo que nos ha venido compartiendo. Y continúa, Mario, continúa en esta noche comentando y haciendo esas preguntas ahí para sacarle todo al Rafa. Pues bueno, Rafa, nos quedamos en la última pregunta estábamos hablando sobre la exposición, sobre que a veces es necesario tener cierta exposición en los diálogos y te preguntaba si nos puedes compartir como algunas herramientas, trampas o como queramos llamarles, para escribir diálogos de exposición sin que necesariamente sean aburridos o sosos o mal hechos. Bueno, de entrada se me ocurre una que es un dispositivo como narrativo como muy conocido, ¿no? Que popularizó William Shakespeare, que es el in media res, ¿no? Que quiere decir, digamos, tiene que ver con iniciar la acción, más bien como iniciar la narración con la acción ya iniciada. O sea, no sé si eso tiene sentido, si lo expresé muy mal. Lleguemos a la escena cuando ya arrancó todo, ¿no? Un poco, Beatriz Navarro lo llamaba entrar tarde y salir temprano. Como que es un poco llegar al asunto de la escena sin mucho preámbulo. Eso nos ayuda a que la exposición nos obliga incluso como escritores a que la explicación sea la información que tenemos que entregar, la exposición que tenemos que dar de la situación, del contexto, de lo que está sucediendo, sea más orgánica. ¿Por qué? Porque nos evitamos naturalmente la exposición que hay en una escena. En una escena, si la escribiéramos completita de principio a fin, es decir, desde que dos personajes se saludan para decirse algo y cómo poco a poco van llegando al asunto de lo que realmente se quieren decir, ¿no? O quiere decirle el uno al otro, y nos evitamos las despedidas. Entonces, un poco a partir de la mitad del conflicto, o sea, digamos ya detonado el conflicto, este dispositivo que se llama in media res, nos obliga a eso, a que la información sea entregada con más naturalidad, porque ya damos por hecho que los personajes llevan ahí hablando un buen rato. Entonces,
lo hace muy bien Aaron Sorkin. Aaron Sorkin, en sus tomo como, digamos, como guionista estrella, ¿no? También del diálogo cinematográfico. Dos ejemplos muy claros en sus películas de millonarios de las computadoras. The Social Network empieza con una conversación que ya lleva buen rato entre Erika y Mark, ¿no? Entramos en medio de la conversación, no los vemos entrar al bar, elegir una mesa, está todo lleno, ¿qué hacemos? ¿Cómo has estado? ¿Bien? ¿Y tú? O sea, no, estamos como dentro del asunto y sabemos qué quiere el uno y qué quiere el otro, ¿no? Y sabemos que esa, digamos, la exposición que hay ahí se entrega de forma muy natural. Al principio no sabemos quiénes son estos dos personajes y terminamos la secuencia sabiendo quiénes son, qué relación tenían, qué quiere el uno y qué quiere el otro. O sea, toda esa exposición se entrega de forma muy natural porque entramos tarde a la escena. O sea, entramos más bien tarde, pero en el momento justo, ¿no? Lo mismo ocurre con Steve Jobs, el inicio de esta película biográfica que escribió Aaron Sorkin, dirigió Danny Boyle. La película comienza con que hay un problema, están a punto de lanzar digamos, toda esa información estaba a punto de contarla mal, o sea, ¿no? Hay una conversación muy íntima entre tres personajes, no sabemos quiénes son ni nada todavía, pero están peleando porque hay algo que no sale bien, ahí están haciendo una prueba técnica y las cosas no salen bien, ¿no? Al parecer en la prueba la computadora tiene que decir hola, ¿no? Entonces, alrededor de ese pequeño conflicto, repito, la esencia de todo escena dialogada es que haya un conflicto y que haya distintos objetivos en los personajes que participan de este diálogo. Es decir, el personaje de Kate Winslet lo que quiere es que terminen esa discusión. Lo que quiere el personaje de Steve Jobs es que funcione eso. Lo que quiere el otro personaje, que no recuerdo su nombre, es que desistan de que en la presentación la computadora diga hola, porque no se va a poder. Cada quien quiere algo, hay un conflicto detonado, entramos a mitad de la secuencia y la exposición se entrega de forma más natural porque ya está arrancado el conflicto. Es decir, no hay un antecedente que se sienta falso. Al final de la secuencia sabremos quién es cada uno de ellos, qué están haciendo ahí, qué está a punto de ocurrir y no. Y poco a poco iremos descubriendo más esta información. Esa es una de las herramientas, ¿no? Que, perdón por odio ser esta persona de la autorreferencia, pero si se avientan a ver el corto El Fin, bueno, incluso El amor dura 3 meses, arranca a mitad de una conversación. En El Fin es muy claro, hay un como control de videojuegos que cae al suelo y entonces hay una pareja peleando. ¿Por qué? No sabemos qué y poco a poco vamos descubriendo qué los tiene peleando y ese es el asunto de todo el corto, ¿no? Entonces, justo, sería mucho la salida fácil para entregar información a través de los diálogos es que el personaje literalmente comienza exponiendo su situación, diciendo quién es y qué busca y qué quiere, ¿sabes? Tiene que ver con lo mismo que hemos estado diciendo, con la falta de subtexto y demás. Entonces, esa es una herramienta que funciona. La otra es, yo sí lo recomiendo, un ejercicio de... a mí me gusta apartarlo por secuencia o por escena, ¿no? Esta escena, ¿qué información tiene que dar global para la historia, ¿no? ¿Qué información, digamos, lo dividiría en dos formas? Local, es decir, qué cosas funcionarán solo para esa secuencia y no tienen repercusión global en la historia, pero sobre todo qué información global estoy entregando, qué información de esta escena repercutirá en mi clímax, ¿no? O en 2 escenas más adelante, ¿no? Entonces, sí hay que hacer una lista muy, digamos, un ejercicio muy práctico, muy simple de decir, en esta escena se tiene que decir esto. Luis le tiene que decir a Ana que no quiere tener el bebé, o esto, ¿no? Lo que sea. Y Ana le tiene que dar a entender que ni siquiera es suyo, que ni siquiera la busque, ¿no? Busquemos la alternativa primero, más simple de decir esa información, porque no, ¿sabes? O sea, como que funcionamos mucho más yendo hacia atrás, como puliendo, y entreguemos la información de la forma más burda, ¿no? Sin subtexto, con los personajes expresando intenciones. Ahora, el problema es quedarnos ahí. Después tendremos que releer y reestructurar y suprimir para que digamos, para que podamos entregar la información de una manera mucho más sutil. Es decir, preguntas dichas a medias, reacciones muy tajantes. No quiero hablar de eso, ¿no? O sea, como
darle color, digo yo, al diálogo, que se sienta natural, una vez que ya sacamos la información. A mí sí me parece esencial, porque la otra, digamos, la opción contraria, que sería entrar a la escena escribiendo, tratando de ser lo más ingeniosos posible y ocultando la información, y sabes, quizás nos terminamos escribiendo una escena que no se entiende para nada. Entonces yo recomiendo el proceso inverso, es decir, escribe la escena consciente de toda la información que tiene que entregar, entrégala de manera burda en los diálogos y pule. Ve viendo en qué momento está siendo tremendamente obvio, en qué momento puedes entregar la información de manera más simple. Si el otro personaje se la saca, suena raro eso, ¿no? Le exprime la información a fuerzas o lo obliga a decirlo, en vez de que simplemente los personajes estén diciendo, ¿no? O sea, es otra cosa, eso es otro tip quizás que se me ocurre. Aprovechemos algo que tenemos que considerar, que es un rasgo de carácter en la voz de cada personaje. Es decir, otra de las cosas que va a apoyar a que el conflicto sea esencial en la escena es que los personajes tengan carácter distinto, que tengan contrapuntos. Entonces, si uno es muy explosivo y el otro es muy silencioso, pasivo y demás, eso de entrada ya nos ayuda a que la información sabemos que uno de los personajes va a estar empujando al otro a que diga las cosas, ¿no? Y no al revés. Entonces, eso nos ayuda a que los diálogos expositivos sean mucho más naturales. Conocer a los personajes, cómo hablan, qué dicen, ¿no? Cómo se expresan, qué saben el uno del otro, qué relación tienen una relación cercana. Si tienen una relación cercana, los diálogos tienen completamente otro tono, ¿no? Otro color. Si son personajes que los acaban de presentar, suelen hablar de una forma mucho más artificial. Oye, ¿y a qué te dedicas? Yo estuve ahí hace unos años, ¿sabes? O sea, como que es más, sería, en una situación como esa sería mucho más orgánico un diálogo expositivo, porque son personajes que se están conociendo, ¿no? Entonces, incluso ese es otro tip. Si necesitas ser muy claro con cierta información, trata de utilizar un personaje que está conociendo todo, ¿no? Funciona mucho con Nolan y que a veces lo critican mucho por eso. Yo no lo critico, yo disfruto mucho sus diálogos expositivos porque tiene universos complejísimos y entonces lo que hace es meter a Ellen Page, o Page, no sé cómo se pronuncie, como personaje nuevo que la contratan para ser la arquitecta y le tienen que explicar todo de cómo funciona ese mundo. Entonces, mientras se lo explican a ella, el espectador obtiene la información de una manera orgánica porque es un entrenamiento. Pero ese entrenamiento no nada más se queda ahí, sino que el personaje y su carácter está ya tan claro a este momento de la historia que reacciona a ello, ¿no? Y de repente ya se le está adelantando a lo que le está diciendo Cobb y le dice, claro, ya entendí, esto es esto y esto y esto, ¿no? Entonces hay una dinámica en la que no nada más estás entregando información, sino que sí hay un trabajo de diálogo un poco más pulido, ¿no? Yo tengo una técnica que a lo mejor me vas a regañar muchísimo, Rafa, pero pues ya te la cuento y ya tú me dices si sirve o si no. Que era que cuando no podías omitir este tipo de escenas, pusieras a los personajes a hacer algo interesante. Había un ejemplo ahí, creo que no sé si en Los Soprano o en alguna de estas series de HBO, donde literalmente estaban escupiendo durante un ratote de exposición que necesitaban para una situación de uno de los capítulos, y entonces los ponían a comer mientras hacían la explicación y a preparar la comida y tal. Y entonces, como es increíblemente interesante ver lo que están haciendo, te comes pues, toda la exposición mientras están haciendo esa cosa interesante. Creo que es muy, muy tramposo, pero... No, pues digo, no me parece un recurso mal, de hecho, me parece que está muy bien, por dos cosas. Bueno, de entrada, la máxima de que todas estas son herramientas y como cualquier herramienta se pueden usar bien o mal. O sea, el in media res le puede salir muy bien a Aaron Sorkin y a alguien más no. Estas exposiciones de Nolan le puede quedar muy bien a Nolan porque justamente está entregando información muy interesante del universo y demás. Y alguien más no, alguien más resulta que tremendamente aburrido o los personajes no son interesantes o no, o sea, como que no hay una conexión. Toda herramienta que estamos diciendo y tip y consejo y forma y demás puede ser mal utilizada y puede, digamos, no funcionar. No hay como
pues estaría como muy extraño que de verdad si existiera una gran, ¿sabes? Como un gran chip que nada más como que, ay, mira, escribía malos guiones porque no había activado mi aplicación de buenos diálogos, ya la activé, ya, ¿no? Y como que ya con eso ya va a fluir, ¿no? No, o sea, depende de muchas otras cosas. Ese recurso que dices funciona muy bien también para el trabajo con actores. Eh, cuando hay diálogos en los que se tiene que dar una información muy clara, lo peor es tener los personajes, digamos, normalmente en una cotidianidad es muy raro, existen esos momentos, yo los identifico en mi propia familia, esos momentos de reunámonos la familia y vamos a hablar de este tema, pero es raro o es porque llevamos mucho tiempo sin vernos o sin reunirnos, esa es una forma de que se sienta natural. Si planteamos que, ¿no? que una familia hace mucho no se ve y alguien tiene que decir algo, se reúnen para cenar y en la cena dicen tal. ¿No? Entonces, pero es muy raro más bien no raro, sino que también no estaría muy bien que las escenas en las que se tengan que entregar diálogos muy largos, los personajes no tengan nada más que hacer que ver al otro de frente, ¿no? Por lo general están o el cigarrillo, o, ¿sabes? O sea, se están diciendo algo porque se están tomando un break para salir a fumar. Entonces, la forma en la que sostiene el cigarrillo el uno, el otro no fuma porque no sé, su padre murió de eso, como toda esta información que también a partir de lo que envolvemos en la escena funciona para los personajes y funciona para los actores, sobre todo, ¿no? Que los actores estén haciendo algo en la escena. Porque eso hace que los diálogos los entreguen de una manera más natural también. Es algo que Noah Baumbach hace mucho también. Noah Baumbach, por ejemplo, pienso en esta última película, Marriage Story, cuando le van a notificar, perdón por el spoiler, le van a notificar el divorcio al personaje de Adam Driver, él llega con mucha hambre y saca como un pollo del refri, entonces Sí. está como dando vueltas por la cocina y buscando un plato, pero no lo encuentra, entonces lo come. A partir de ahí nada más busca un tenedor y la chica está con el sobre dándole, o sea, como persiguiendo lo que le pasa, eso que no haya un contacto visual entre ellos, hace que justamente nos expresa que el personaje de Adam Driver no espera eso, está completamente como con las defensas bajas, está en una charla cotidiana con su cuñada en la cocina y tiene mucha hambre y ella está tremendamente nerviosa porque le tiene que notificar el divorcio, ¿no? Entonces, de nuevo, es el mismo recurso y es la misma idea de tener sembrado el conflicto. Entonces eso nos ayuda a definir la corporalidad y que estén haciendo algo y habrán cajones y ¿no? O estén lavando los trastes y de pronto la forma en la que los tallan o en la que de pronto ya están hartos y empiezan a apilarlos, no sé, o sea, todas esas cosas también son narrativas y funcionan, sí, definitivamente. Funciona para vestirlo visualmente, la secuencia, y para que los actores tengan algo que hacer, más que estar de frente a otro personaje mientras le dicen algo. Eso es muy aburrido también. Claro. Yo tengo una pregunta, así como capciosa, pensando un poco al público. No sé si de pronto, Rafa, te ha pasado o te han llegado con la misma pregunta, pero ¿qué pasa ahorita que tú estás haciendo la mención de los actores cuando se involucran en esta acción también para fortalecer de pronto lo que se va a explicar? Cuando el actor no sigue al pie de la letra y trata o de resumir por, por la situación que se está viviendo, esto en el momento de ya de llevarlo al momento del rodaje. O porque el actor simplemente vio que encontró más fácil de explicar el diálogo y lo modificó pequeñas cosas que de pronto al guión, a lo que de pronto tú habías escrito como guionista, querías que lo dijera. ¿Qué te ha llegado de pronto a pasar eso y de pronto que ver como las dos caras de la moneda? Porque de repente en algún caso puede fortalecer, como en otros casos puede fallar la intención que tú querías en el escrito. Claro. Bueno, ahí hay que definir algo que bueno que un poco lo sacas al tema, porque es importante de decir, la calidad del cine dialogado está en igualdad o sea, el peso, yo siempre juego con mi engrafadora, perdón. El peso, o sea, la responsabilidad de que una película de mucho diálogo funcione
es 50% del texto y 50% los actores que entregan el diálogo. No, o sea, no hay forma de que no tengan una relación tan íntima. O sea, los, digamos, se tienen que sentir cómodos con el diálogo. Y en ese sentido, sí hay una responsabilidad de nosotros como guionistas, pensar en ellos o ellas, digamos, no en el sentido tan estricto de sé quién es el actor o la actriz para este personaje. Puede eso no pasar todo el tiempo, pero sí saber que hay alguien que va a interpretar y va a decir esas palabras, y desde el momento en que estás escribiendo y repasando y reescribiendo los diálogos, ser consciente de qué momento hay cacofonías o palabras que digamos, un montón de palabras muy largas, que sabes que el momento en el que el actor lo esté diciendo se va a trabar o se va a detener o le va a parecer poco natural. Hay que tener en mente eso. Y es una herramienta que funciona muy bien. Muchos hacen lo de leer los diálogos, o sea, los guionistas leen en voz en alta, ¿no? Voz alta, ¿qué estoy diciendo? Los leen en voz alta, sí, los diálogos, ¿no? Yo no lo hago particularmente, pero yo los leo en mi cabeza con intención constantemente. Es decir, yo cierro un par de líneas de diálogo, ya llevo un par de páginas y me regreso a sentir la secuencia completa, o sea, en términos de cómo está fluyendo el diálogo. O sea, es algún asunto que tiene que ver con ritmo también, como con musicalidad, como, ¿sabes? Por eso escribir diálogos también tiene que ver con afinar el oído, ¿no? Tiene mucho que ver justamente como con el universo de la música, ¿no? Con el ritmo musical, ¿no? Entonces tú en tu cabeza o en voz alta, como quieras, relees la secuencia y hay momentos en los que tú mismo te estás trabando, que sientes que deja de fluir, que sientes que hay una palabra que sobra, que sientes que hay una... o sea, sabes, como que percibes eso, te anticipas a que el actor se tropiece con el diálogo y lo corriges. Entonces yo eso hago todo el tiempo, soy muy consciente del trabajo del actor y actriz dando esos diálogos. Entonces, el siguiente paso justamente es, ya cuando tú eres consciente de eso desde el papel, y si repasas con esa conciencia, y si quitas las palabras que se sienten que estorban, que están quitándole ritmo, que van a ponerle el pie al actor o a la actriz, en el momento en que ese texto ya queda así de pulido y llega al actor o a la actriz, lo van a sentir natural. Entonces, lo que va a pasar es que no van a cambiar, no van a sentir la necesidad de cambiar, salvo detalles, o sea, detalles como, no sé, quizás funcionan mucho estos ejercicios de from script to screen, ¿no? Que hay un diálogo el diálogo lo que el personaje está diciendo o el actor está diciendo es igual a lo que dice el diálogo escrito, pero con sus pequeñas variaciones, porque en ese momento funcionó. Pequeñas variaciones digo que suprimió una palabra o un artículo ¿no? Pero son cosas muy pequeñas, porque en realidad el actor ya se siente como con el diálogo. A mí, particularmente en el caso de mi trabajo, he tenido la fortuna de trabajar muy de cerca con los actores. Entonces, mis reescrituras suelen, digamos, la última versión de guión ya pasó por lectura de guión con los actores. Entonces, ya hice notitas, ya vi cuál palabra no va, digamos, más allá de mi ejercicio que ya yo había hecho internamente en mi cabeza o en voz alta con los actores, ¿no? Claro. Puedo decir extraño en vez de raro, está bien, extraño, ¿no? Y reescribo con la palabra extraño en vez de raro para el guión, ¿no? Entonces, que son detallitos, ¿no? Ahora, siempre hay que tener una respuesta con los actores. Me refiero a el momento en el que un actor o actriz te va a pedir un cambio de diálogo, normalmente va a tener la razón. Y eso es algo bueno, porque quiere decir que está llevando al personaje al siguiente nivel, que es lo que tú quieres. Tú quieres que, no sé, Marta Claudia Moreno, que es una actriz con la que he trabajado,
quieres que ella se convierta en la mejor versión del personaje que escribiste, porque al final ella va a ser ese personaje. Entonces, en el trabajo de mesa muchas veces te dan comentarios que sí tienen mucha razón, porque, digamos, es un trabajo, es un logro por los dos lados, ¿sabes? Es un logro del guión Claro. y del actor. Del guión porque le comunicó lo suficientemente bien al personaje, al actor, para que te diga, aquí yo digo que mejor se queda callada, porque bla, 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 bla. Y tú dices, claro, tiene todo el sentido del mundo. Y viceversa, ¿no? También hay momentos en los que te pueden cuestionar un diálogo y tú debes tener una respuesta clara de por qué está ese diálogo ahí, ¿no? A lo mejor a veces tiene que ver, en el caso de los actores, con que en contra del guionista no tienen el universo completo de la película muy claro a veces, ¿no? Porque tienen una o dos escenas. Entonces, hay momentos en los que quieren como modificar algún diálogo con respecto a, porque su intención es como asomar un rasgo de carácter distinto, que bla, 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 y tú dices, no, porque eso se contradice con el momento final del personaje, ¿no? En el que tú no, el del personaje protagónico, en el que, digamos, tú ya no estás ahí, pero el personaje protagónico hace bla, 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 bla. Entonces, las respuestas, tú sí tienes la responsabilidad de darle respuestas del general, del general del universo de la historia. Entonces, resumiendo, espero haber respondido lo que me trataste, lo que me preguntaste, pero sí, o sea, anticiparnos al actor, a la voz del actor, Claro. tenerlos claros, reescribir desde la cabeza, leer en voz alta, y otra gran recomendación, léanlo con actores y actrices, aunque no vayan a ser los últimos. Si tú eres un simple, no un simple, suena muy mal eso. Si tú nada más te limitas a ser guionista y no diriges, no, los guionistas son los mejores. Pero si justo no tienes ningún interés en dirigir, pero claro, tienes un interés en que tus diálogos sean naturales, antes de entregar tu guión al productor, llámale a tus amigos actores, aunque no vayan a ser los de la película, para que te lean en voz alta sus diálogos y veas tú cómo están cobrando vida y que ellos mismos te aseguren en ese momento, oye, me parece que está perfecto, no creo que le sobre nada, me queda clarísimo la voz del personaje, dale, o nada más te pido este ajuste, o yo considero que acá, quizás ya esta información está muy sobrada porque ya lo dije antes acá, bla, 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 ¿no? Claro. Rafa, la semana pasada estábamos, bueno, y ahorita que hablabas sobre el tema de los actores, estábamos platicando con Claudia Garibaldi sobre construcción de personajes. Igual se mencionaba como esta cosa de la investigación y tal. ¿Nos puedes platicar un poco cómo es tu proceso para investigar cómo habla cierto personaje? No sé, por ejemplo, si tal vez estás retratando a una persona de cierta clase social o cosas que a lo mejor son un poco ajenas a ti, ¿cómo haces todo este proceso pues, sí, de investigación para que tus diálogos suenen auténticos? Ok, yo ahí voy a decir cosas quizás raras. No No, o haces sea, investigación. sí, por ahí va, por ahí va. No, o sea, como, a ver, a ver, espero que no suene muy extraño. Creo que la mejor forma de obtener desde el guión una verdadera cercanía con la realidad, sabes, que se sienta como un universo construido con mucho sentido, con mucha naturalidad, que se sienta vivo, que se sienta realmente habitado por esos personajes, el escritor o la escritora tiene que conocer ese universo. O sea, conocerlo desde adentro, desde adentro, hablando incluso en términos emocionales y viscerales, y ¿no? Yo las últimas dos cosas que he escrito, que no son la película que filmamos ya y demás, pero escribí otro largo en estas fechas y otro como proyectito más por ahí. Ambas cosas son las más personales que he escrito, ¿no? Son sobre mí, sobre el lugar donde crecí, sobre mis amigos, sobre mi familia. ¿No? Claro, ficcionado, ¿no? No soy esta persona que nada más está como
¿sabes? O sea, tienen que ver con cosas que viví, pero están a través de personajes, situaciones, momentos, contextos que son ficción, ¿no? Pero el motor emocional es enormemente cercano, el contexto es uno que yo conozco, al que pertenezco, al que vivo y al que entiendo, y ¿sabes? Y entonces no hay forma más honesta de trasladarlo a la página que así, que partiendo de lo que vibramos, lo que sentimos, lo que conocimos, lo que nos emociona, ¿no? Ujú. Ahora, no siempre los proyectos evidentemente van a ser así. De hecho, hay una necesidad enorme en el cine nacional y en los productos audiovisuales mexicanos y demás, de diversificar las miradas y de darle foco a otros núcleos sociales, contextos, momentos, espacios geográficos, ¿no? Por ahí decía yo en Facebook, hay un universo en medio de Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara y las comunidades rurales, ¿no? Hay un México de pequeñas ciudades de 100,000 habitantes que nadie está retratando, ¿no? Que es como una ciudades como en las que yo crecí y demás, que no existen en el cine mexicano, aunque haya cine hecho en los estados o en la provincia, eh, siguen siendo los espacios postal de los estados o capitales, ¿no? Entonces, esa es otra discusión. Pero bueno, hay contextos y universos en los que yo no tengo una cercanía real. Ahí yo lo que mi sugerencia es, escribe en neutral. Me parece, hay algo que yo detesto de un guión y es que a partir de una investigación que nunca, digamos, la investigación te va a llegar a lugares muy interesantes en los que tú vas sobre todo, a empatizar y a entender muchas cosas. Pero realmente llegar a poder replicar una voz a partir de una investigación como esa, yo lo dudo mucho. O sea, Fuertes yo creo que... palabras, Rafael. ¿Mande? Fuertes palabras, ajá. Sí, yo siento que es muy difícil. O sea, siento que... Y choca mucho. O sea, sabes que que alguien, no sé, con un hermoso departamento en la Roma escribió con lo que vio en un par de videos o entrevistando a un par de personas con lo que cree que es un contexto al que no pertenece. Se siente, se ve artificial. Incluso eso llegando a los actores solamente perpetúa la artificialidad. Y eso solamente pinta barreras entre lo que queremos retratar y entre el espacio que queremos retratar y el cine. ¿Sabes? Solamente lo hace ajeno. La gente que lo vea va a decir, tengo un ejemplo muy chafa, pero bueno, no lo voy a hacer porque no quiero quemar a nadie. Pero hay cosas que si por ejemplo tú eres de Guanajuato y de pronto alguien quiere hacer una película de Guanajuato y no es de Guanajuato, sabe que en León, Guanajuato, el chicharrón es duro, se llama duro. El chicharrón para las guacamayas no es chicharrón, se llama duro. Es una tontería. Pero alguien que escribe una película que le encantó León, Guanajuato y quiere hacer una película que tenga como contexto León, Guanajuato y alguien dice, ponle más chicharrón a mi guacamaya, ahí se te cae por completo el universo, ¿no? Entonces, yo sugiero que el escritor, cuando va a retratar estos universos, con la mejor, digamos, con una honestidad grande, puesta en servicio de la historia, con un entendimiento de los contextos del tema, de la situación que viene de la investigación, sí deje los diálogos en neutral y permita que el actor construya esos diálogos, que el actor dé el tono real a ese diálogo, ¿no? Y en el mejor de los casos, buscar gente. Ahí sí soy muy de la idea de actores naturales, o por lo menos actores que tengan preparación de actuación, pero que vengan del lugar que queremos retratar, porque no hay forma de conseguir esa naturalidad. Y entonces el guión le va a decir qué tiene que decir, y el actor o actriz va a decidir la mejor forma de decirlo, que sea coherente con el contexto al que pertenece y conoce. Entonces, en resumen, yo soy de la idea de que prefiero escribir en neutral y que se enriquezca el texto con las experiencias vitales de otra gente que va a participar en la película y que no tenga yo la necesidad de escribir por querer escuchar, por querer que el diálogo se escuche lo más natural o realista posible, termina siendo lo contrario. Terminan viéndose como, ¿sabes? Como muletillas que no son, como repetición de palabras que a lo mejor lo leen y a la gente más bien le va a hacer que diga, no le creo nada. Entonces,
soy de esa idea. No sé si... Mucho como el ejercicio que hicieron con la película de Ya no estoy aquí. Todo este tiempo estaba pensando en Ya no estoy aquí. Sí, que creo que fue un gran acierto, ¿no? Pues Claro. de actores que pertenecen a esa tribu urbana, a los cholombianos, si no mal recuerdo. Y pues creo que es una de las cosas que más ha gustado de la película, como esta parte de que se siente original y que se siente auténtica, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, yo creo que eso, y es un ser conscientes todo el tiempo del espíritu colectivo del cine y cómo todas las voces que hacen una película suman. Y, digamos, al final de cuentas, tu guión va a darle la información suficiente para que todas esas otras personas lo enriquezcan, ¿no? O sea, si tu guión está bien escrito, si las emociones están bien puestas, el conflicto es claro, el personaje es interesante, los eventos son emocionantes, todo eso va a detonarme la imaginación de quienes estén haciendo la película y van a llevarlo a otro lugar, lo van a ensanchar, ¿no? Entonces, claro, y repito lo que decía al inicio, también hay otras películas que corresponden más al universo personal donde cada palabra que es escrita va a estar llena de verdad, porque conoces, porque sientes, porque vibras, porque eres tú mismo, ¿sí? Entonces también hay guiones que sí logran reflejar esa naturalidad, ¿no? Pero porque hay una experiencia vital, porque hay una relación verdadera, ¿no? Con el texto. Rafa, me acabas de conmover brutalmente. No, claro, creo que es una aproximación bien interesante porque, pues sí, generalmente se pone mucho el hincapié en los guionistas en que tienes que investigar, tienes que ir. Yo tengo un profesor que estaba escribiendo, cuando él me daba clase, una historia sobre niños de la prepa, pero que era como prepa de gobierno y tal, y lo que hacía el vato era que iba y se paraba afuera de las escuelas para escuchar cómo hablaban los niños y me pareció un poco, o sea, está bien, pero es un poco raro, ¿no? Un güey de 40 años ahí escuchando como a ver qué dice. Sí, creo que es una técnica, o sea, bastante válida, la verdad. Y pues ahora sí, como dicen por ahí, cada quien lo que le va acomodando, ¿no? A Y mí es perdóname, Dale, es que tranquilo. bueno, nada más iba a decir que es un ejercicio que se suele encargar mucho a los guionistas. Como súbete al metro, escucha una conversación y replícala o escríbela, ¿no? Es un ejercicio interesante porque te permite, a mi parecer, no emular la voz, porque creo que eso es muy difícil, pero sí empatizar. O sea, eso sí, el poder escuchar eh, de qué están, ¿no? ¿Sabes? Como qué intereses hay alrededor de nuestra burbujita, qué está preocupándole al vagonero que, no sé, ahorita los que vendían las cosas en los vagones, ¿no? Del metro, ahorita que estamos en pandemia, no sé, la poca gente que está usando el metro, que luego me han dicho que no es tan poca, ¿qué dinámica ve? ¿Hay más? ¿Hay menos? ¿Qué preocupaciones tienen el otro? Yo llegué a escuchar no por tarea, sino porque ahí estaba una conversación entre dos chavitos también como muy de secundaria y ya ni siquiera recuerdo qué estaban hablando, pero a lo que me ayuda eso obviamente no es, o sea, si lo estuviera grabando tal cual, ¿no? O sea, me llevo un registro mucho más claro del argot y ¿no? Pero no me interesa imitar esa voz, lo que me interesa es entender qué están diciendo, qué les está pasando. Para eso es bueno ese ejercicio, para escuchar qué le está pasando a la gente más allá de tus cuatro paredes. Eso es importantísimo y eso es un ejercicio que te lleva a hacer una película como Yo no estoy aquí, pero justamente porque estás ampliando la mirada. Para eso sí está bueno, pero nunca he creído que funcione ese ejercicio para realmente plasmar en la página cómo habla la gente, porque hay que decirlo también a estas alturas de la conversación. De todas formas, la gente no habla como en las películas. O sea, sí hay un nivel de artificio.
si hay una confección del diálogo. Lo que le estoy diciendo también hace rato, ¿no? Hay un ritmo, hay una palabra que sobra para que el corte sea fluido entre uno y otro y haya dinamismo. Si hay una confección, si hay un diseño del diálogo, que normalmente en la vida cotidiana es mucho más atropellado, le da vueltas, es descuidado, pero funciona para escuchar otras historias, para entender a otra gente, para ver a otros lados, definitivamente. Perdón, John, te super interrumpí, pero quería agregar No esa te preocupes. parte. No, sí, justamente iba a decir eso. Tenía un profe de la universidad el que nos da al área de guión. Nos decía que justamente los guionistas, un buen ejercicio de ser una buena, disculpa la expresión y de pronto suene mal, pero decía, hay que ser una vieja chismosa, porque de ahí tú Y no, aprendes el a... chisme es bueno. Ahí tú aprendes a escuchar, aprendes los modismos, aprendes los gentilicios, aprendes de todo. Y justamente yo te voy a decir esa pregunta porque una cosa es de pronto cuando uno confecciona dentro de su propio... Es más fácil de pronto la investigación dentro de su propia área, pero ¿qué pasa cuando de pronto es de otro sitio, recrear de otro sitio? Me pasa mucho que de repente veo alguna serie o alguna película que tratan, en el caso por ejemplo de los colombianos, de recrear el acento colombiano o de recrear el acento argentino. Y justamente el actor no le sale con naturalidad. Y era un poco lo que tú hablabas. Claro, sí, no, o sea, yo ahí digo, por eso también en ese sentido soy pertenezco a este universo al que le llaman de la corrección política, en el que yo, o sea, si es actor, o sea, si es su personaje hombre trans, ¿por qué no buscas actor hombre trans? O sea, te va a dar un montón de verdad, ¿sabes? O sea, eh, o eso, si es colombiano, pues acá esté un colombiano, por favor, para que lea el guión y utilice, ¿no? Los modismos y las formas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, el guión tiene que estar, repito, escrito en neutral, para que haya lugar Claro. a que la información está ahí y que haya lugar a la construcción, ¿no? La otra cosa que estaba escribiendo, yo me estaba pensando en si fuera un producto que le llegue a Latinoamérica, que luego nos hemos querido como a veces queremos como con muchas fuerzas decir que Latinoamérica es como un territorio, como que comparte demasiado, ¿no? Comparte mucho, pero es muy plural, o sea, hay muchas, o sea, como hay muchas diferencias, no nada más de la forma de hablar, sino de mil cosas, ¿no? Entonces, te cuestionas, si estoy escribiendo esta cosa y de pronto se sube a Netflix y alguien en Colombia la ve, va a entender que sigue ese pecero, o sea, ese pecero es un camión, pero No, Funciona así. en esos modismos o gentilicios que son más de la zona, no, ese es... Yo creo que ahí pero, choca mucho. Y sobre todo cuando en los festivales piden subtítulos claro, y, y tratan como de decir, oh, no, por ejemplo aquí, tú cachai. Y todos quedan como que, oh, ¿qué es cachai? Entonces, esos gentilicios son los que más llaman la atención al momento de poner estos diálogos. claro. Sí, no, yo lo estaba escribiendo y reflexionando porque yo le quitaría mucha verosimilitud a mi guión que ocurre en la Ciudad de México si le pongo sigue a ese camión. O sea, pierdo por completo, ¿no? O sea, y gana mucho si digo sigue ese pecero. Pero a lo mejor eso no tiene mucho sentido para alguien en Venezuela, o sea, o qué sé yo, ¿no? Entonces, por eso hay que permitir que la gente que conoce ese contexto aporte y lo termine por construir. Es una gran reflexión, Rafa. Es como otra forma de ver, porque a veces con todo el tema de la corrección política y tal, siempre nada más lo estamos viendo como de una manera, o De a veces, cuota. ajá, exactamente. Y es otra forma de verlo y es algo bien interesante Sí, para pues, ayudarnos a construir mejores personajes, mejores historias, y que conecten más con la audiencia a la que queremos conectar, ¿no? claro. Rafa, ya para ir terminando toda esta Reflexión. conversación, Reflexión. todas estas reflexiones sobre el diálogo, Vamos a poner la foto de Rafa, una foto en blanco y negro y su leyenda ahí. así, reflexionando. El,
¿qué libros, películas nos recomiendas para seguir profundizando en este tema de, en particular, de los diálogos? De guión sabemos que hay muchos, pero de diálogos. Híjole, yo, así libros en términos de los manuales, nunca, los manuales los utilizo mucho para lo estructural y Ok. géneros. O sea, como que nunca he encontrado como mucha verdad respecto al diálogo, porque repito, es algo que se tiene que poner mucho en práctica. O sea, sí, no recuerdo, o sea, no te diría ve a Truby para, no, o sea, bueno, Truby, McKee, los de siempre, ¿no? Sitfield, Snyder, como para tener respuestas respecto a los diálogos. Lo que yo recomendaría es leer teatro. Es algo quizás extraño de decir, pero leer teatro para saber cómo funciona el diálogo con respecto a información y construcción visual, porque en el teatro, en el diálogo recae también la construcción visual. O sea, el decir, escucha, ¿sí lo está escuchando? Sí, se está acercando, prende la luz, que la prendas ya, listo, ¿estás contento? O sea, no estoy Claro. describiendo ninguna imagen y estoy viendo la escena. Entonces, el teatro también nos ayuda como, digamos, en el teatro el diálogo tiene una función de construcción mucho más, un peso de construcción mucho más grande, ¿no? Entonces, ¿qué digo? No es una traducción, no, o sea, nunca se va a traducir igualmente a la pantalla, pero funciona como para entender, pues nada, es el medio que narra a través de personajes, ¿no? A través del diálogo, ¿no? Los personajes se expresan, se definen, se construyen a través de lo que dicen o lo que interactúan en términos de la palabra con alguien más. Entonces, Shakespeare, obviamente, los griegos, obviamente, como que empaparse de eso funciona mucho, ¿no? Y en caso del cine, yo recomendaría ver películas dialogadas. O sea, ver a Tarantino, obviamente, funciona. Ver a Aaron Sorkin, Woody Allen, Noah Baumbach, ¿quiénes me faltan? Hay los de la trilogía Before, que son grandes diálogos. A Kiarostami, es así una de las mejores películas que van a ver de subtexto, o sea, del tema de subtexto que más o menos tocamos aquí, que es un poco el diálogo a través de lo que no dicen, o sea, expresar a través de lo que los personajes están ocultando, tener claras las intenciones de los personajes, pero asomar muy poco de ello en lo que están diciendo e interactuando. Una clase maestra de esa dinámica es Copia Fiel de Abbas Kiarostami, porque prácticamente es una conversación igual larguísima entre dos personajes por varios escenarios y se va transformando con las intenciones, lo que busca, lo que quiere, la información, quiénes son, cuál es su relación, a dónde va, todo eso se va entregando a través de una construcción de diálogo. Entonces, yo recomiendo que vean películas en las que el diálogo funcione en términos narrativos. Creo que Diablo Cody también escribe muy buen diálogo. Híjole, en México, Paula Markovich puede ser. Es que no sé, ya no escribe tanto diálogo, Paula, pero en lo que, no sé. Bueno, nada más estoy pensando es que estoy pensando en Temporada de Patos. Temporada de Patos tiene grandes diálogos, de Fernando Eim, que coescribió con Paula Markovich. Porque no sé quién más, bueno, Club Sandwich de Eim, que también tiene diálogos bien padres. Porque no sé, mexicanas, ¿qué más haya? Sí, la verdad, como empezaste diciendo, Mario, hay mucho miedo al diálogo en el cine mexicano. Mucho, mucho, mucho miedo. O sea, también porque justamente esta doctrina como de, incluso como pedagógica, de cómo se enseña el cine en México, siempre ha despreciado mucho el diálogo. Sí se enseña mucho diciendo, híjole, tu película, bueno, es como, sabes, viene desde Bresson y esa escuela y el teatro filmado, y tú no quieres que tu película sea teatro filmado, y tú no quieres que tus personajes digan todo lo que sienten, y tú quieres que con la imagen se cuente todo. No sé, pregúntate, ¿de verdad quieres eso? O sea, no porque tu maestro o porque Bresson te lo dice es la verdad, ¿no? O sea, ahora no todos tienen el oído y el entrenamiento para el diálogo. O sea, si tu fuerte no es escribir diálogos,
busca alternativas en un cine que prescinda del diálogo, ¿no? También se vale, todo tipo de cine es válido, pero si tú te sientes feliz y conforme en el territorio del cine dialogado, pues adéntrate y ve todo ese cine. No sé, quisiera que se me dieran más ejemplos, pero hay muchos ejemplos de muchos cine en el que el diálogo funciona en términos de acción, en el que el diálogo es la acción, y que recomiendo más bien justo ver esas películas, leer teatro, y en cuanto a ejercicio propio, traten de contar la escena, o sea, si sienten que su película tiene una naturaleza dialogada, o sea, que es una película de muchas conversaciones y de gente hablando y demás, ¿no? Mike Lee también, pero bueno, ahorita me acordé. Yo sí recomiendo que lo descubras prescindiendo del formato en un principio, nada más como ensayo. Es decir, escribe líneas de diálogo. Si tú sientes que te fluye la pluma así, interactuando los personajes, hablando, cuestionándose, y hay tensión, y hay conflicto, y hay verdades que se dicen a medias, información entregada, y de pronto verdades contundentes que dejan sin habla al otro, y hay como todo un momento sucediendo sin que le escribas nada más, entonces sí estás, o sea, sí es tu fuerte, sí aviéntate, ¿no? Pues yo se recomendaría. Por último, Rafa, ¿cuál es tu diálogo favorito? ¿Cuál es mi qué? Tu diálogo favorito. Que digas, puta, ese Del cine. diálogo. Ajá. Ay, no mames, un chingo. Antes los tuiteaba, así tal cual, veía una película que me gustaba algún diálogo y buscaba el guión y tuiteaba la parte del diálogo. Híjole, y ahora ya no se me ocurre ninguno. Ahorita no se me ocurre, híjole, no sé. No tengo idea. Yo tengo uno bonito A ver. que me enseñó todo lo que tenía que saber sobre el subtexto. Y es Uh-huh. el de la película de La fuga de Alcatraz de Don Siegel o Don Siegel, cuando Uh-huh. está el personaje de Clint Eastwood con otro personaje, están ahí en el patio de recreo de la prisión y le pregunta el personaje B al personaje de Clint Eastwood, le dice, ¿y cómo fue tu infancia? Y Clint Eastwood le responde, corta. Ya, eso me parece que dice todo lo que tienes que saber sobre el personaje y sobre el subtexto y sobre su vida y sobre todo. Eso es lo que uno quiere encontrar. Se me está ocurriendo uno ahora y échenle ojo también a alguien que hace películas en la que normalmente hay diálogos, Alexander Payne, que tiene esta película que no escribió Alexander Payne, que es Nebraska, Ajá. y que es un chiste en realidad, que se me quedó muy grabado porque me reí mucho la primera vez que lo vi, y aparte sale en el tráiler, no es un gran spoiler, pero es el personaje de la esposa, ya le regresan por segunda vez al esposo porque la historia es de este señor, ¿no? Ya grande, que cree que se ganó un premio y quiere ir a Nebraska a cobrarlo porque le venía en una promoción del correo o algo así, pero es una estafa. Entonces, y dice ella, ni siquiera tenía idea de que este hijo de puta quería ser millonario. Lo hubiera ¿cómo? Hubiera actuado, se hubiera dado cuenta más temprano y trabajado por ello o algo así. Lo saqué muy mal, pero bueno. Es un buen diálogo. Sí, no, tiene grandes diálogos esa película, grandes diálogos. ¿Tú, John, cuál es el tuyo? Mira, tengo dos. Uno es de cuando tiene esta charla Vito Corleone con Michelangelo. Ajá. Ese es uno. Cuando ya está, le da como su consejo ya para retirarse definitivamente y dejar ¿A Michael? a Michael. Ahí, ese es uno. Y el otro, yo soy obsesionado con David Fincher. Y me encanta cuando en Seven, cuando tiene esta charla, entra Morgan Freeman a la sala de Brad Pitt, lo invitan a comer y comienzan a analizar la fotografía y analizar todo, y comienzan a tener este diálogo, y a lo último, cuando termina todo,
Morgan Freeman se da cuenta que está tomando vino en un vaso y queda como que... Y cortan ahí al Oh, siguiente plano. Esos son como los dos diálogos que yo tengo más que me de este detalle matan. del vaso nunca me he dado cuenta. Lo voy a volver a ver Fíjate, nada más por eso. o sea, la verdad que me gusta porque para la dirección de arte la profundizamos harto. Ok. Ahí me especialicé un poco en dirección de arte y trabajamos harto lo que fue La Naranja Mecánica y Seven. Entonces de ahí la pasión por David Fincher y sobre todo el análisis de cuadro por cuadro de esta película. Y sí, es súper interesante porque están tan metidos en su conversación, al fin y al cabo empatizan un poco entre Morgan Freeman y Brad Pitt. Y después cuando Beto termina de su análisis, porque se mete en este mundo detectivesco ya en su retirada, y ve el vaso como que choca con lo que él mismo es, su esencia. Entonces, eso es un contraste súper interesante en ese asunto. Sí, la verdad suena bastante interesante y lo voy a ver, te digo, nada más para ver si me estás diciendo la verdad o no. Rafa, Ah, muchísimas gracias por habernos acompañado. Lamentamos esta cuestión de que YouTube no nos dejó terminar la plática en vivo, pero pues bueno, ya la estaremos subiendo a nuestras redes. Muchísimas gracias, Rafa. No, ¿de qué? Gracias a ustedes. Qué gusto platicar de esto y de todo lo que sea, de guión. Yo Y pues feliz. bueno, no olviden suscribirse a nuestro canal, activen la campanita, vamos a seguir subiendo contenido a propósito de Invasión de Guionistas. Los jueves está Galo Sotres con su escuela para guionistas. Los miércoles vamos a estar teniendo estas conversaciones. exactamente. Y muchísimas gracias, John. No a ti, Mario. Y bueno, voy a recordarles para el siguiente miércoles. Vamos a estar hablando, yo creo que va a ser un tema para mí súper nuevo. Voy a estar aquí con lápiz y hoja. Vamos a estar con Eva Villaseñor, hablando de cómo escribir un documental y yo creo que esto va a ser muy necesario porque todo el mundo se tira el independiente. Creo que lo hablamos en una transmisión con Mario y con otra persona invitada, que siempre la persona que inicia a hacer cine independiente se tira a hacer documental y hay que saber hacer bien documental. Entonces va a estar súper interesante la próxima charla con Eva y que se conecten. Igual, denle like. Muchísimas gracias. Vamos. Nos No, vemos. ¿de qué? Bye, bye, bye.